ed un grande acquisto per la SISBQ. Mi presento Mauricio Vargas direttamente da Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí y compartir con ustedes y me siento entre hermanos, realmente, entre hermanos. La semiótica biofísica cuantística, mi experiencia clínica de 2019 a la fecha. Yo me gradué de médico en el año 2000 y desde el 2004 aproximadamente ejerzo la medicina alternativa, que en Colombia es una especialidad médica y se enseña en 3 universidades del país, incluso en la universidad pública más importante del país, que es la Universidad Nacional. Es una maestría en la que llevan más o menos unas 20 promociones de médicos graduados en medicina alternativa. Entonces me involucré desde muy temprano en la práctica de la medicina alternativa y el aprendizaje de una gama amplia de tratamientos y de diagnósticos que pudiesen ofrecer a mis pacientes una respuesta en muchas de las patologías más difíciles. Áreas de medicina alternativa que se practican en Colombia: la homeopatía, la ozonoterapia, la acupuntura, la terapia neural, los campos magnéticos pulsantes, siempre en el contexto de la totalidad de la medicina de mano de los especialistas tradicionales, sean neurólogos, cardiólogos, ortopedistas. Muchos especialistas la practican porque siempre consideramos que la medicina es una sola, ¿no? Entonces, una no invalida nunca los demás abordajes. Comento todo lo anterior porque había tenido previamente algún acercamiento a los diagnósticos funcionales, como la kinesiología aplicada, los test Biomura, que es un test de tipo muscular descubierto por un japonés, Yoshiaki Mura, la señal autónoma vascular, que es acá de la escuela francesa de Paul Noyer, la auriculomedicina de Paul Noyer, que aún sigue siendo parte de mi práctica diaria. En el 2019 tuve contacto con la semiótica biofísica cuantística gracias a un artículo haciendo trabajo de búsqueda en las bases de datos sobre biofísica, sobre los campos electromagnéticos asociados a la materia viva. Leí un artículo, quería hacer un aporte para una revista en la que participo como editor y como publicador en ICAMAR, que es una revista francesa sobre acupuntura auricular, asistida por la señal autónoma vascular, y me encontré con un artículo escrito por Marco Marchioni, con Simón Caramel y el doctor Sergio Stagnaro, que titulaba Riesgo real heredado de enfermedad de Alzheimer, diagnóstico a pie de cama y prevención primaria, que fue publicado en From Aging Neuroscience en el 2013, en el cual se citaba un tipo de diagnóstico por percusión auscultatoria refleja que permitía evaluar la actividad microcirculatoria de los tejidos y realizar diagnósticos preclínicos y clínicos con un cierto nivel de fiabilidad. ¿Qué me llamó la atención? El hecho de que los autores expusieron un método cuya herramienta era el clásico fonendoscopio y ha sido siempre de mucho interés para mí la semiología clínica que tenga alta capacidad de individualidad, ¿no? En esa maniobra leí que se valoraba la actividad microcirculatoria del tejido y facilitaba hacer un diagnóstico preclínico y clínico con un buen grado de sensibilidad.
El estetoscopio es casi como el instrumento, la firma que nos identifica como médicos, pero ha sido abandonado. Desde hace 2000 años sabemos la importancia de la semiología clínica, las primeras sistematizaciones semiológicas que se hicieron en la escuela de Alejandría hace unos 2000 años, y luego el LENEC hace 200 años hasta el presente. Nos dio esta herramienta fabulosa que muchos médicos hemos olvidado: el estetoscopio, que deviene el instrumento semiológico, la herramienta básica del examen físico, pero rápidamente lo hemos desplazado por avances tecnológicos, y muy excepcionalmente, por lo menos en mi país, se observa que un médico dedique más de un minuto a la exploración auscultatoria. Se estima que incluso los médicos de las nuevas generaciones solo se detecta con seguridad un 25% de los ruidos cardíacos anormales. Así que encontrar un método semiológico como el del maestro Stagnaro significa la restitución del acto médico, de la relación médico-paciente, cada vez más deshumanizada por la tecnocracia, por las nuevas tecnologías, y de la entrega confiada de los sonidos y los ruidos más íntimos, más significativos, para quien sabe escuchar, e interpretar. En febrero de ese año le envié un email a la Sociedad de Semiótica Biofísica Cuantística, y fue Simón, muy amablemente, quien respondió mi solicitud, y estuvo muy presto, muy dispuesto a guiarme en los primeros pasos. Muy difícil, demasiado difícil, empezar por uno mismo sin la tutoría de alguien, pero por naturaleza uno es curioso, y el deseo de aprender pues es un impulso para el descubrimiento y para el aprendizaje. Llegó la pandemia, la COVID-19, y trajo unos inmensos retos consigo. Y como médico particular, soy médico privado, fui casa por casa en cada uno de mis pacientes, atendiendo cada uno de los casos que se presentaban. Aproximadamente fueron 500 casos de posible infección de COVID-19, sintomáticos y asintomáticos. Entonces, era decisivo en la práctica contar con una herramienta de diagnóstico de primer acceso, con la cual poder evaluar muy tempranamente los riesgos en relación con la profundización de esa condición. Estos fueron los primeros signos que con mayor frecuencia practiqué en mis pacientes con cuadros respiratorios durante la pandemia de COVID-19. Fueron muy útiles, todos fueron muy útiles. El reflejo pulmonar gástrico específico, el reflejo timogástrico, el reflejo del tiempo de recuperación del oxígeno, reflejo de la cresta ilíaca, reflejo mal de la mucosa respiratoria, reflejo de caotino, para poder evaluar un posible riesgo cardiovascular.
Estos reflejos significaron una gran ayuda a la hora de abordar a mis pacientes de COVID-19, a quien abordamos con los tratamientos de mi especialidad, sin obviar o sin excluir los tratamientos convencionales que eran el protocolo para entonces. Pero fue de gran ayuda la homeopatía, las terapias bioxidativas, la ozonoterapia, que la aplicábamos intravenosa en solución salina, nebulizaciones, todas terapias bioxidativas, CLO2, que en Latinoamérica es una sustancia muy polémica, pero que indudablemente, como se trataba de una patología emergente en la cual el médico podía, por compasión y por regulaciones internacionales, acudir a cualquier tratamiento que, una vez que se hubiesen agotado todas las alternativas, pudiese ser útil para su paciente. Entonces lo utilizamos mucho, que fue el dióxido de cloro. Algunos lo conocen aquí, otros no. Y estos abordajes se usaron tanto profilácticamente como en todas las fases de la enfermedad. Estos tratamientos fueron controlados todo el tiempo por la semiótica biofísica cuantística, facilitándonos, sin obviar, los exámenes de rigor que fueran clínicamente relevantes: la PCR, el dímero D, la química sanguínea, las imágenes, todo el tiempo. De esos 500 casos que vimos, habíamos atendido aproximadamente 20 pacientes con neumonías en diferente grado de evolución, de las cuales fueron hospitalizadas 7 pacientes que en el momento fueron hospitalizadas porque todos los recursos que implementamos no fueron suficientes. De esos 5 casos, 2 fueron sometidos a intubación y uno falleció debido a que había fallas en el abastecimiento de oxígeno medicinal que era necesario para la implementación de la ozonoterapia. Posteriormente, durante la implementación de las inoculaciones, este es un tema bastante delicado y muy polémico. Con el fin de inmunizar contra el COVID-19, recibimos un cierto número de casos de pacientes con cuadros respiratorios agudos después de la primera dosis. Y con el correr de los meses y la adición de más inoculaciones, identificamos ciertos reflejos que consideramos que eran patológicos de estos pacientes, pudiendo señalar varios casos con prácticamente horas o días de diferencias tan pronto se aplicaban estos tratamientos tan nuevos. Encontramos por reflejos de simultaneidad, signo de Siniscalchi en todos los casos, con reflejos de moderada intensidad, signo de simultaneidad del sistema linfático, que fue tomada la fosa supraclavicular, el reflejo de simultaneidad oculogástrico, que fue valorado inmediatamente después de la inoculación, reflejo de simultaneidad del terión, muy importante para valorar, yo lo siento así, la barrera hematoencefálica, reflejo timogástrico, positivo en todos los casos, reflejo de ACTH, aumentado significativamente. Inicialmente se realizó un registro piloto de 700 pacientes que se reportaron a la Sociedad de Semiótica Biofísica, y el doctor Stagnaro ya había hecho una alerta, había escrito una reseña sobre los posibles efectos adversos de esos procedimientos.
Estos hallazgos obligarían, pensando como médico y como epidemiólogo que soy, a un estudio de cohorte por parte de autoridades oficiales. Algunos investigadores de manera privada han realizado ese esfuerzo, los cuales el que tiene mayor consistencia es el presentado por el doctor epidemiólogo y cardiólogo británico, el doctor Asim Malhotra, que obviamente recibió todo el peso de la crítica. Este fue un fenómeno que nos llamó mucho la atención, y hay muchos detalles que podríamos contar al respecto de allí hasta la fecha. Para un médico que dispone de un instrumento como la semiótica biofísica cuantística es muy claro, basándonos en la medicina de la persona única, que existe una enorme diferencia antes y después de este tipo de tratamiento en todos los pacientes. Habíamos recibido algunos pacientes que decían no haber recibido el procedimiento, pero que luego observábamos que no era consistente con el diagnóstico por semiótica biofísica cuantística. Por lo tanto, es un instrumento de diagnóstico diferencial muy útil para poder con exactitud determinar el tipo de efecto adverso en los pacientes. Otros signos patonómicos muy útiles que podemos relacionar con el fenómeno de las inoculaciones y que no podemos obviar. Podemos ver que es un síndrome que evoluciona a largo plazo y que debe ser atendido con medidas de desintoxicación, con terapia bioxidativa, con homeopatía, la onda milimétrica que acá se está implementando a raíz de algunas investigaciones en Rusia, la medicina ortomolecular, y hay una regresión de los signos durante la primera semana. Algo que hemos visto es que cuando el paciente abandona el tratamiento hay una recaída o una reaparición de ese tipo de signos. Este punto nos sorprende mucho porque sugiere que hay un síndrome de tipo persistente que es objetivado de forma preclínica y clínica por la semiótica biofísica. Habíamos observado que existe una completa falta en el comportamiento, una completa coherencia en el comportamiento oscilatorio de los tejidos. Es algo que aprendimos de nuestro matemático Simón Caramel, y que se basa en la teoría del caos en los datos observacionales. La coherencia interna y externa de la semiótica biofísica cuantística. Lo que hemos podido registrar, por ejemplo, es que en estos pacientes encontramos signos, por ejemplo, en una paciente en neuropatía diabética muy sintomática, con un tiempo de latencia de siniscalci de 3 segundos y una dilatación gástrica posterior de 16 segundos. Habíamos encontrado exactamente la misma duración en el reflejo córtico gástrico. Un paciente con estado inflamatorio del tejido medio que presenta un tiempo de latencia
de 8 segundos para una presión de 750 dinas y un reflejo de 12 segundos timogástrico. Ese mismo reflejo de 12 segundos lo encontramos en el tejido conectivo, que fue tomado en el tejido blando de la mano. Entonces, acá es correcto hablar de un tipo de coherencia de covariables. La semiótica biofísica en el paciente oncológico. Podemos ver también que hay un signo que obviamente es diferencial del paciente oncológico, que es el signo de Rinaldi, y la maniobra de Terziani, que es el signo de la hipoxia local. No existe un paciente oncológico en el cual este signo no se presente. Naturalmente, esto nos ayuda para hacer un diagnóstico clínico y es indicativo de un microambiente preclínico, un microambiente tumoral, que debe y puede ser tratado para evitar una posible consolidación del diagnóstico. En el paciente oncológico hay algo que hemos encontrado que es muy interesante, que es el signo MAD gástrico, algo que no había observado anteriormente. Este signo, encontrado a nivel del mesogastrio derecho, puede estar asociado al estatus del microbioma del ileón, las placas de Peye, del tono simpático vagal, el ganglio celíaco y el vago, o algún tipo de alteración en la permeabilidad intestinal, o de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado. Lo que he observado en estos casos es que hay una contracción tónica gástrica posterior al reflejo de dilatación. No importa en quienes ya tienen un diagnóstico, no importando la localización de la lesión. Ese mismo reflejo gástrico lo he observado en pacientes con autoinmunidad, clínicamente diagnosticados, en los que se consideraría como pacientes preclínicos con síndromes inflamatorios sospechosos. En los pacientes asociados a unos tiempos de latencia en los reflejos posteriores aumentados a nivel del reflejo timogástrico, con conteos exactamente equivalentes a los encontrados en el MALT, como había señalado anteriormente. Estos son más de unos 200 pacientes que hacen parte de mi casuística para llegar a estas conclusiones. El reflejo timogástrico a específico o mal gástrico. Aquí vemos que en estos pacientes se asocia el tiempo de latencia con un aumento del reflejo posterior de este tipo de reflejo, con un conteo exactamente equivalente al encontrado en el MALT. El monitoreo terapéutico con la maniobra de Terziani, la técnica de suministración de ozonoterapia con sonda nasogastroyeyunal, que elegimos en estos casos desde mi especialidad, ahora pueden ser controlados en relación con su efectividad clínica mediante este signo junto con el de Terziani. Eso lo agradezco mucho, poder contar inmediatamente en la camilla del paciente, inmediatamente hacemos el procedimiento con una herramienta que nos pueda demostrar una diferencia en la evolución de la enfermedad de inmediato, que pueda mejorar el pronóstico en estos pacientes. Constatamos frecuentemente que cuando los oncólogos han dado de alta a los pacientes por laboratorio de imagen, queda mucho por hacer en términos del microambiente tumoral. Podemos dar una mayor profundidad al tipo de laboratorio de imagen.
poder hacer un seguimiento más objetivo. Utilizamos también la semiótica biofísica para personalizar la alimentación de los pacientes. En el paciente oncológico es de crucial importancia, así como los pacientes con atopias, disautonomías, con disturbios neurodegenerativos, con autismo, y eso lo hemos podido objetivar con la semiótica biofísica y con la señal autónoma vascular, la importancia de una alimentación altamente individualizada. Este tipo de test lo hacemos con las muestras del propio menú del paciente, las muestras que ellos nos traen al consultorio. Hacemos una individualización y solo así hemos obtenido una muy buena evolución en los pacientes que tienen síndromes digestivos o extradigestivos persistentes. Un caso clínico significativo que yo llamo un susurro, como lo dice nuestro maestro, el doctor Mario, que es un caso que indiscutiblemente nos llamó mucho la atención en función de individualizar el diagnóstico. Un paciente con síncopes recurrentes a quien le identificamos reflejos sospechosos a nivel de la carótida izquierda y que gracias a nuestra insistencia se realizó una angiografía que reveló un microtrombo en la arteria cerebral posterior del mismo hemisferio. Había sido dado como negativo para todas las exploraciones regulares. Insistimos y fue derivado a la angiografía y finalmente eso hizo la diferencia y eso se lo debemos a la semiótica biofísica. Se realizó la angiografía y se encontró que en la arteria cerebral había un microtrombo de máxima importancia en la evolución del cuadro. Aquí vemos, él hacía síncopes recurrentes. Los médicos no podían explicar porque han hecho el TAC regular, una resonancia. Solo la semiótica nos indicó que había algún tipo de hallazgo sobre la carótida y fue confirmado, insistimos, como por una semana en que se hiciese esa angiografía en ese paciente. Entonces hay un diagnóstico que es funcional y un diagnóstico diferencial. La semiótica practicada de una forma cercana al enfermo nos permite hacer esos diagnósticos preclínicos y diagnósticos diferenciales que pueden ser apoyados o no por los diagnósticos convencionales. La prevención primaria y preprimaria es un valor diagnóstico de alta calidad. Es una medicina preventiva que debe estar en el centro de la asistencia sanitaria como parte de todo el staff diagnóstico que puede tener el médico de orientación clínica, en atención primaria sobre todo. Nos permite una mayor comprensión del fenómeno biológico más allá de la medicina estandarizada, paciente por paciente. El doctor Stagnaro, estoy convencido de que era un genio con ideas geniales. No lo conocí personalmente, me acerqué a él por mi pasión en el ejercicio de mi profesión. Lo vi alguna vez
en un Zoom en el que nos reunimos y tuve el honor de saludarlo. Estaba con su esposa detrás de un gran hombre, una gran mujer, estoy completamente convencido. Y eso me dio mayor motivación para continuar con mi práctica. Honor al genio, al doctor Estagnaro, muchas gracias.